Queridos hermanos, estamos celebrando esta liturgia del sexto domingo del tiempo ordinario y con ella culminamos este lapso de tiempo litúrgico para adentrarnos, Dios mediante, el próximo miércoles en el camino hacia la Pascua de Resurrección en la Cuaresma. Y justamente este sexto domingo nos deja un evangelio desde Mateo extenso, con un montón de circunstancias, de situaciones y situaciones que sería interesante que cada uno de nosotros pueda retomar en el camino de la Cuaresma. Quizá una de las tareas más difíciles en este tiempo, en lo que respecta al ámbito familiar y en lo que respecta también al ámbito educativo, es decir que no, poner límite. Cuesta porque a veces hay un enorme miedo a perder el afecto, hay un gran miedo también alimentado por la cultura a dejar marcado, a dejar herido al otro, pero también hay una sensación y una, por así decirlo, una tentación de sentirnos gratificados por el aprecio inmediato. Quien no pone límites siempre va a tener de parte del otro, por así decirlo, un aprecio inmediato. Y justamente desde ahí perdemos muchas veces una oportunidad. Porque esa incapacidad de decir que no, de poner límites al otro, ya sea al niño, al joven, es como una traición a la persona que se nos ha confiado. Es como no hacerse cargo de que ese límite es, ante todo, es lo que da forma, lo que edifica, lo que justamente moldea la identidad. ¿Por qué? Porque ese límite, cuando es puesto auténticamente por amor, y cuando el otro lo puede sostener desde adentro, ese límite ya no necesitará volver a estar afuera, porque está dentro del corazón. Una pequeña anécdota personal, porque me corresponde al joven que fui siendo vicario parroquial de esta misma comunidad, junto en ese entonces con el padre Raúl Trotz, que era el párroco, ¿no? Yo había aplicado y había viajado a la ciudad de San Pablo a un encuentro latinoamericano de jóvenes líderes. Era una cosa que obviamente tenía una gran presencia a nivel eclesial, pero era amplio. Y bueno, fue una semana de charlas, de esto, del otro. Y todo eso estaba sostenido por una fundación canadiense, que es la Fundación Jean Sauvé, de Montreal. Y cuando terminó, se nos invitó a todos los que participábamos a formar parte del encuentro, un encuentro que se hacía cada 5 años en Montreal, que lo propiciaba la Fundación Jean Sauvé. Pero era un encuentro para el cual había que enviar un trabajo original, ese trabajo era calificado y de acuerdo a la calificación de quien lo enviaba, la Fundación corría con todos los gastos desde el viaje y la estancia allí. Yo decidí aplicar durante muchos meses, elaboré el trabajo, me esforcé, mandé la cosa
Pero nunca le comenté al padre Raúl que yo estaba haciendo eso. Nunca se lo comenté porque pensaba para mi interior, digo, bueno, seguramente no va a salir. Y entonces si no sale, ¿para qué se lo voy a decir? Porque esto, lo otro. Y si sale, bueno, veré cómo se lo digo, ¿no? La cuestión es que salió. Salió y ya me estaba mandando el pasaje y todo. Y bueno, llegó el momento de decirle al padre Raúl que tenía esto. Y el padre Raúl me dijo, no vas. Así, no vas. No vas porque no me dijiste nada, porque no lo compartiste, porque hiciste todo esto por atrás. Entonces, no es correcto, no es bueno. Me pasé llorando 2 días, yo tenía 27 años. 2 días, una bronca negra. Pero lo importante es que él me dijo en ese momento, todavía yo podía como atender, fue el no, y tras el no me dijo, vos vas a viajar muchísimo en tu vida. Seguramente vas a tener infinidad de oportunidades de viajar. Entonces, que esto te sirva de lección para hacer las cosas bien desde el principio. Era otro tiempo, yo violín en bolsa, no hablé con nadie más, de hecho creo que es la primera vez que lo cuento así, al menos públicamente, pero después, muchos años después, yo viajé a Montreal, ya en la circunstancia de un festival internacional de cine. Y apenas pisé Montreal, me acordé de Raúl. Y le di gracias, como se las doy ahora también en esta misa. Porque si hay algo que me marcó esa circunstancia, es que el límite entró en mí. Entonces, y eso justamente les aseguro que da mucho sentido a la vida. Da mucho sentido a la vida. Por eso la palabra de Dios hoy nos habla de cómo Dios siempre nos va dando límites. Y justamente esos límites y esa palabra que Dios nos da, nos la da para ayudarnos a vivir, no para mantenernos reprimidos y frustrados. Si es así como nos sentimos ante la palabra, es que no hay algo que no hemos comprendido. Ciertamente no podemos llevar una vida plena, por eso Jesús hace la distinción entre los escribas y los fariseos, si nos dejamos llevar por la culpa, el deber o el miedo. San Francisco Javier tenía una frase muy linda. Él decía, no por miedo al infierno, ni por la esperanza del cielo, sino por cuánto me has amado, obedezco tu palabra. Por cuánto me has amado. Entonces, esa internalización del límite es ante todo, tiene que ser ante todo un gesto de amor, un gesto que forma, un gesto que da sentido. Y por eso también nos invita Jesús a ver cómo también desde eso, cuando uno crece sin límites, hay una progresión que nos lleva a convertirnos en verdugo, o como dice hoy el Evangelio, como en asesinos de los demás, en quitarle la vida al otro. A veces es tan fácil quitarle la vida al otro. Yo quedé impresionado, en las vacaciones tuve la oportunidad de ver un documental que salió creo el año pasado,
que se llama 50 segundos. 50 segundos fue lo que tardaron aquellos jóvenes en quitarle la vida a Fernando Báez Sosa. 50 segundos, está cronometrado. Fue el primer, por así decirlo, asesinato transmitido en vivo, en tiempo real, en nuestro país. 50 segundos. Pero esos 50 segundos tuvieron toda una progresión, que es la que nos dice hoy el Evangelio, que empieza por considerar al otro como enemigo, primero el enojo, después el insulto y finalmente la acción, finalmente el quitar la vida. Por eso justamente Jesús nos invita a actuar en contra de esa espiral de violencia que hoy recorre el mundo entero de tantas maneras. Justamente por eso también nos habla de cómo la progresión va del juez al guardia y del guardia a la cárcel, y de ahí no hay escapatoria. Pero la verdadera cárcel que nos encierra es la del resentimiento y el odio. Una vez que estamos encerrados entre esas rejas, difícilmente tendremos capacidad de escapatoria. Por eso, justamente, el Señor nos habla de una vida auténtica. Hacia esa vida auténtica vamos a empezar a caminar el próximo miércoles, cuando la ceniza sea derramada en nuestra cabeza y se nos diga una vez más: conviértete y cree en el Evangelio. Que sea esa la tarea que esta palabra hoy nos deja para comenzar a realizar en el camino hacia una nueva Pascua de Resurrección.